Nacional del Libro de la Ciudad de México, a la Brigada para Leer en Libertad, que tuvo el gran acierto de escoger este libro de Emiliano Ruiz Parra para publicarlo y para llevarlo a las manos de tantas y tantos lectores. Miren, no es sencillo escoger un buen libro. No es sencillo porque la oferta siempre es más avasalladora, porque podemos encontrar siempre entre muchas colecciones a nuevas voces, nuevos autores, y porque nuestro impulso muchas veces va a ser leer el nuevo libro, lo que acaba de salir, descubrir nuevos o nuevas autoras, autores, y por eso es tan significativo que hoy de alguna forma se está honrando a esta gran escritora que es Elena Garro. Y me gustaría pensarla en tiempo presente, porque es como hay que pensar a las grandes autoras. Siguen vivas a través de su obra y es donde hay que buscarlas. Entonces, Emiliano me invitó a presentar este libro. Yo traigo algunas notas que voy a compartir con ustedes. Y lo primero que pensé cuando terminé de leer Elena Garro, La pérdida del reino, lo primero que pensé fue qué difícil leer sin prejuicios a una escritora. Sigue prevaleciendo que si fue amiga de tal, que si fue amante de fulano, que si engañó a su marido, qué clase de madre fue, bebía, fumaba, acumulaba gatos. Y todo eso, ¿qué tiene que ver con la calidad de su escritura? ¿Qué tiene que ver con ese salto al vacío que es gestar y parir un libro? O con asumir una vocación en un medio ambiente profundamente adverso. Más difícil parece ser leer sin prejuicios a una autora como Elena Garro, a quien hace apenas 7 años, fíjense qué poquito tiempo, solo hace 7 años que una editorial que se llama Drácena en España le puso a la obra de Elena Garro que estaba publicando, le puso un cintillo, ¿saben? Estas fajitas que luego le ponen a un libro que lo rodean para destacar algún aspecto del libro o de su autor o su autora. Pero lo que decía ese cintillo sobre la escritora Elena Garro era esto: mujer de Octavio Paz, amante de Bioy Casares, inspiradora de García Márquez y admirada por Borges. Ni una sola palabra ni rastro de la escritora y del valor de su obra. A eso nos referimos cuando hablamos de invisibilización de las escritoras, cuando parecen más importantes esas otras zonas, esas otras cosas que realmente no tienen absolutamente nada que ver con el valor literario de una obra precisamente. Y Emiliano comienza este libro contándole precisamente a los lectores cuán inaccesible ha sido a lo largo de la historia de la literatura mexicana la obra de Elena Garro. Su objeto de investigación en realidad es la escritora. ¿Y qué hizo? Como buen periodista que es, se puso a investigar, se puso a hacer entrevistas, se puso a preguntar por Elena Garro con la gente que él sabía que la conoció o que pudo haberla conocido. Y nadie quería hablar de ella. O hablaban, sí, pero de forma condescendiente. Casi todos le decían que era una loca o una mujer sedienta de venganza, que siempre estuvo peleando contra Octavio Paz. Alguien, además, le mandó a Emiliano un documental que produjo el Instituto Cervantes y que le dedica solo 12 segundos a la relación de Octavio Paz con Elena Garro. 12 segundos y nada más para mencionar a una de las grandes autoras de la literatura hispanoamericana. Pienso que eso debería corregirse, que así como se ha reparado y se han reivindicado varias figuras de la literatura, que ese documental tendría que completarse, que tendría que pensarse en ese tipo de episodios que terminan borrando a las escritoras. ¿Y qué ocurría cuando Emiliano por fin encontraba a alguien que sí quería hablar de Elena Garro? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué le decían? Cuando no te decían que estaba loca, ¿qué te decían? A mí me parece muy interesante cómo consigue, por ejemplo, la voz de un gran crítico literario mexicano, de Manuel Carballo,
un crítico, un pensador que leyó profusamente la literatura mexicana y que habló y escribió de ella. Y alguien con quien yo no podría disentir más hoy. No me gusta lo que le dijo a Emiliano sobre, o lo que escribió sobre Elena Garro, no me gusta. Les voy a decir qué es lo que dice. Él habla de una especie de ranking literario, ¿no? Él menciona que Elena Garro era como una reina y que tenía camareras. Elena Garro como una reina y las camareras eran, fíjense quiénes, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Inés Arredondo, Nelly Campobello, María Luisa Puga, entre otras. Me parece que es una idea típicamente patriarcal hacer ese tipo de escalas, ¿no? De quién es el mejor. Y sin embargo, vean cómo no hay absolutamente punto de comparación. Cuando uno habla de un gran escritor para decir que es el mejor, no dice que es el rey, dice otro tipo de palabras, ¿no? Dicen que es un maestro, dicen que es el gran fundador, que es el iniciador, hasta se puede decir que es un dios, todo eso sí se dice de un escritor, pero de una escritora parece que la asocia más bien con una especie de certamen de belleza, le pone una corona. Y me parece que es me parece ofensivo y además me parece injusto que haga tabula rasa con esas autoras porque escribieron en condiciones muy diferentes, porque escribir no es sencillo para una mujer, no lo fue antes y tampoco lo es ahora. Prevalecen todavía muchos prejuicios alrededor de la escritura y más adelante les voy a decir lo que decía Elena Garro sobre lo que significaba para ella ser escritora. Pero por ahora, con estas ideas, quisiera nada más profundizar en esta noción que les decía sobre las condiciones tan desiguales que ha habido para las mujeres, para que escriban, para que produzcan, para que creen. Este dato nos lo da Emiliano en su libro. Cuando el padre de Elena Garro la manda a ella y a su hermana Devaki a estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria, había solo 7 mujeres y 3,000 varones. Eso nos da una idea de lo desigual que ha sido el acceso a la educación para las mujeres. Son cifras del siglo pasado, hoy vemos ya otro escenario, pero hoy otros retos siguen allí desafiándonos. Por supuesto que hay que reconocer la obra de Elena Garro. Una enorme cualidad del trabajo de Emiliano es que desentraña esto que muchas veces se desconoce. Podemos preguntarnos, y generalmente es una pregunta suspicaz, ¿por qué esta escritora no fue conocida o no es tan conocida? ¿Por qué no es tan leída? ¿Por qué sus libros ya no se encuentran en las librerías? ¿Por qué a veces solo podemos encontrar sus libros en las librerías de viejo o en librerías muy en bibliotecas especializadas? ¿Por qué parece que los libros de estas grandes autoras son raros, peculiares? Bueno, alrededor de todas estas preguntas trabaja Emiliano para darnos una respuesta, para que podamos ver a Elena Garro sin prejuicios, ¿no? Generalmente la idea el siglo pasado, cuando una mujer quería escribir, era que estaba bien visto que se dedicara a la poesía o que escribiera cuentos para niños, ¿no? Que parecían como artes femeninas. Entonces a eso sí se podía dedicar. Pero de pronto aparece alguien como Elena Garro, feminista, crítica del machismo y además novelista y además dramaturga y además defensora de comunidades indígenas, de gente pobre, de gente que necesitaba un espacio que nunca iban a tener si no había alguien como ella que les diera una voz. Entonces, desde allí, me parece que uno de los méritos de este libro de Emiliano es que nos sitúa precisamente para ver cómo Elena Garro era una anomalía en un medio que lo que buscaba era que las mujeres siguieran sometidas, calladas. Ella era una tormenta, la tormenta perfecta, podríamos decir, para lo que después le ocurre. Aquí se documenta también con cartas, algo que no decimos ni Emiliano ni yo,
que nos dice la historia, que nos dicen los testimonios, y es que Elena Garro estuvo casada con un hombre machista, que se puede justificar, y de hecho Emiliano entrevista y revisa y nos da testimonios en este libro de personas, de intelectuales que justifican a Octavio Paz, diciendo era un hombre de su época, en ese tiempo se pensaba de esa manera, pero ahí están las cartas y es importante que hagamos esa lectura histórica, que revisemos esa época, porque también nos revisamos hoy para pensar cuánto hemos cambiado o cuánto esta sociedad sigue en deuda todavía con las grandes reivindicaciones de los feminismos. En su minucioso y atento trabajo, Emiliano nos muestra también las contradicciones de ese matrimonio complicadísimo, y díganme ustedes qué matrimonio no es complicadísimo, pero este en particular lo era, así como podía ser un macho o como también se dice, un macho sofisticado, Octavio Paz. Ven qué complejo, también fue él, al mismo tiempo que le prohibía cosas, que le prohibía ir a ciertos lugares, que le prohibió en algún momento seguir estudiando a Elena Garro, también fue quien recomendó por primera vez a un gran editor, a Carlos Barral, le recomendó publicar la primera novela de Elena Garro, que fue Los recuerdos del porvenir, quizás su obra más conocida. Él quiso ayudarla en algún momento, no logró que en ese tiempo se publicara la novela, pero por fin en 1963 consiguió que la editorial Joaquín Mortiz publicara el libro. Entonces, esta obra de Emiliano realmente nos muestra esos claroscuros, no es nada blanco y negro, y no debemos buscar eso en realidad en la literatura y tampoco en esta investigación periodística. Por eso he querido subrayar qué complejos podemos ser todas y todos, y a veces qué desconectados con nuestra realidad, y a veces también qué contradictorios podemos encontrarnos y situarnos. Ellos fueron así, y este libro no quiere juzgar ni a Octavio Paz ni a Elena Garro, pero sí es un libro que está buscando que la leamos a ella, que por esta vez, en estas páginas, no sea él, el poeta, el premio Nobel, el más importante, que por esta vez tratemos de conocerla a ella, y de aquí, quienes no la han leído, que de aquí puedan saltar a su obra, porque quienes pierden hoy en día al no conocer la obra de Elena Garro somos nosotros, nos perdemos de esa obra inmensa que es reveladora, que se anticipó a su tiempo, que para mí es la autora de uno de los mejores cuentos, ya hablando de distopías del siglo pasado. Ven que es un tema y un género como de moda hoy, la distopía. Bueno, ella hizo eso con un cuento maravilloso que se llama La culpa es de los tlaxcaltecas, que está publicado por la UNAM en material de lectura. Voy a hacer el comercial porque acá en el stand de la UNAM lo pueden comprar. Es un librito muy sencillo, al que además le añadimos el prólogo de Cristina Rivera Garza. Y también quiero mencionar eso, cómo es gracias a muchas escritoras contemporáneas que se ha revalorado la obra de Elena Garro. Cristina Rivera Garza, Lucia Melgar, Jasmina Barrera han trabajado para hablar de esa obra, no de la mujer de Octavio Paz, no del amante de tal, no de la admirada por tal, de la escritora, que es lo mismo que hacemos cuando leemos a un autor. ¿Acaso nos estamos preguntando con quién durmió, qué comió, a dónde fue, si es amigo, si no es amigo? Buscamos allí, sin menos prejuicios, la obra literaria. Ese tipo de lectura es a la que nos invitan estas autoras que han venido trabajando con la obra de Elena Garro. Como ya les dije, he estado en desacuerdo con varias ideas de Emanuel Carballo, con otras no. Ha sido un investigador y un literato, un hombre de letras muy lúcido, pero cuando habla de Elena Garro siento que le pasa lo mismo que a quienes te dijeron que estaba loca o que puede ganarle la pasión. Al revés, porque a él le gustaba mucho su obra. Aquí sí él no la está tildando de loca, no está quitándole mérito a su obra literaria, pero justo esa pasión lo lleva justo a un extremo que tampoco me parece que sea el mejor lugar para ver su obra. Carballo dice:
aunque merezca todos los homenajes, yo la prefiero como una escritora maldita y mítica, autora de una obra perdurable, original, distinta. Esa es la belleza de Garro y me gustaría que se muriera con ella. Es como decir que se muera olvidada. Es una escritora para pocos lectores, que siga siendo una autora secreta, que siga siendo una autora maldita, que siga siendo una autora en los márgenes. Sé que es algo que dijo desde la más profunda admiración de la obra de Elena Garro, pero yo quisiera otra cosa. Yo estoy de acuerdo con él en que es una autora de una obra perdurable, original, distinta. Por supuesto que sí. Y creo que eso es lo que hay que considerar, que no pienso que a ella le hubiera gustado ser considerada una escritora maldita o una escritora para solo unos pocos. Yo creo que ningún autor está pensando en que ojalá nadie me lea, ojalá poquitos me lean, voy a guardar en este cajón mi obra para que nadie llegue a ella. Ella quería lo que quiere cualquier escritor o escritora, quiere compartir, quiere ser leída, quiere ser comprendida y quiere conversar sobre su obra. Aún hoy, cuando ya no está, su obra está allí para conversar con nosotros, con nuestro tiempo. No creo que haya querido ser la apestada de las letras mexicanas. El libro de Emiliano, y esto se lo voy a dejar a él para que lo cuente, tiene un eje, digamos, uno de esos momentos o el punto más importante, el momento más importante en este libro, nos cuenta la media hora trágica en que Elena Garro ve su vida dividida en dos. Ella era una escritora muy reconocida antes de esa media hora y fue otra después de esa media hora. Por eso estas notas que yo ahora escribí se llaman Media hora en la vida de una escritora. Yo no sé no sé a cuántos escritores o escritoras, Emiliano, les ha ocurrido ser tan duramente tratados, tan duramente juzgados, y me parece que sí es distinto cómo se juzga cuando una mujer se equivoca y cuando se equivoca un hombre. Creo que eso sigue siendo una realidad. Ella se equivocó. ¿Quién no se ha equivocado? Bueno, se equivocó en grande, pues también, ¿quién no ha metido la pata en grande? Pero las consecuencias fueron muy distintas para ella de lo que pudieron haber sido, me parece, para otros. Quiero finalmente darles un mensaje a ustedes, lectoras y lectores, que no dejen a Elena Garro descansar en paz, que la lean, que se sorprendan, que ella no se vuelva un mito, que no fue una escritora maldita, que nos acompañe en sus palabras y la crítica a una sociedad profundamente machista en la que todavía seguimos viviendo. Hemos ganado mucho, hay conquistas muy vivas, urgentes. Mujeres como ella nos abrieron el camino a muchas escritoras que hoy publicamos, que hoy hablamos con esta libertad con la que estamos hoy hablando, con la que podemos conversar, pero esta lucha no debe por eso pasar desapercibida. No es una escritora para los márgenes, es una escritora para que esté en sus manos, todos sus libros, para que estén en sus bibliotecas personales y para que no lo olvidemos. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Socorro, te agradezco muchísimo la lectura del libro, tu presencia aquí, tus palabras. Quiero decirte también, aprovechando y siguiendo el comercial, que Socorro es una estupenda y brillante editora y justo me interesaba mucho su punto de vista porque ella ha auspiciado como editora de la UNAM una colección que se llama Vindictas, que es muy importante porque a muchas mujeres escritoras, estupendas escritoras mexicanas y latinoamericanas que habían sido marginadas del canon literario, las está volviendo a meter al canon esta colección que debe llevar unos 13, 14 volúmenes ya, ¿no? Entonces, 15 volúmenes. Entonces, está aquí en la UNAM, Vindictas. Además, quien sea estudiante, trabajador, profesor de la UNAM, tiene 50% de descuento y aprovéchenla. Te agradezco mucho y también el pie que me das. Yo quiero compartir el tremendo entusiasmo de escribir sobre Elena Garro. Es una mujer que este año cumplió 25 años de fallecimiento, pero que está absolutamente presente y absolutamente viva como escritora y diría
inclusive como una presencia cultural, como una presencia pública importante. Me invita Socorro a hablar de esa media hora de Elena Garro, con mucho gusto. Elena Garro, esta media hora ocurre en el 68, me voy tantito atrás al 63. Elena Garro publica una novela que se llama Los recuerdos del porvenir, que además el título, ¿no? Solo el título es de una gran belleza. La vida cultural había tratado injustamente Elena Garro porque era una estupenda novela, pero le había costado mucho trabajo que se publicara. ¿Por qué? Porque Elena Garro era también muy avanzada, estaba muy adelantada a su época. Elena Poniatowska la llamaba la partícula revoltosa, ¿no? Estaba muy adelantada a su época en términos literarios. Esa novela, Los recuerdos del porvenir, se ha leído como precursora del realismo mágico. A ella no le gustaban estas etiquetas, pero es verdad que ella estaba literariamente avanzada para su época, y también ella era una escritora muy feminista, en un sentido de una denuncia muy presente en sus libros, sobre todo en su teatro, de dos temas de los que no se hablaba entonces, de los que afortunadamente ahora podemos hablar de ellos, ¿no? La violación y el feminicidio. No se hablaban, pero ella ya los había encontrado a fines de los 50 y les había dedicado obras de teatro, ¿no? Obras de teatro que además son excelentes, que se leyeron en público, que por supuesto fueron muy impactantes en su momento. Por eso digo, es una mujer, es una escritora, es una intelectual absolutamente vigente. Entonces, en el 63, además, Elena Garro era una mujer con una inteligencia y una brillantez, ¿no? Decía, vuelvo a citar a Elena Poniatowska, decía, tenía el don de la réplica, ser una persona con la que uno podía dialogar, y era tan inteligente su respuesta, tenía una ironía elegante con la que podía sepultar a un argumento contrario, tenía un gran sentido del humor, en fin, era una persona que atraía a los demás, ¿no? Atraía por igual a mujeres y hombres. Era una persona muy reconocida. En los 60, pensemos en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, ella era además una militante agrarista, es decir, ella se dedicaba a defender a campesinos, sobre todo de Morelos, que eran despojados de sus tierras, y sin dejar de ser lo que ella era una mujer elegante, hermosa. Entonces hay esta escena que ha sido registrada incluso en fotografías, en donde ella está vestida de pieles, ¿no? Encabezando una marcha de campesinos de Morelos que iban a reclamar sus tierras, porque además en el gobierno en ese entonces estábamos bajo un régimen hegemónico en donde todas las esferas de la vida pública las controlaba, ¿no? El régimen del PRI. Entonces, era tan poderosa la atracción que ejercía Elena Garro que también los funcionarios más altos del régimen querían estar cerca de ella, ¿no? Entonces, ella usaba muy bien este talento que tenía para defender a los campesinos. Y también fue una persona democratizadora. También esto suena muy raro ahora, porque ahora pues hay varios partidos, ¿no? Ahora sí que unos peores que otros, pero pues se ganan y se pierden elecciones. Pero en aquel entonces pues un solo partido ganaba todo, ¿no? Que era el PRI, y empieza a emerger una figura política que al interior del PRI, que era Carlos Madrazo. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de él, o a lo mejor algunos de ustedes se acordarán de su hijo, Roberto Madrazo, que fue candidato a la presidencia, que la verdad es que era bastante una caricatura de su padre, pero su padre era presidente del PRI y tuvo la osadía de proponer una democratización interna en el PRI. Carlos Madrazo había sido compañero de la preparatoria de Elena Garro, de estos compañeros, de estos 3,000 hombres contra 7 mujeres. Había sido pretendiente de Elena Garro antes de que ella se casara con Octavio Paz, y entonces ella se reencuentra con él en los 60 y se fascina por esta
este impulso que tenía este señor de democratizar un poquito el régimen, ¿no? Elena Garro además paga una factura muy fuerte como mujer, y es que ella era una mujer muy crítica. Ella decía lo que pensaba. Podemos estar o no de acuerdo con sus juicios sobre otros escritores, ¿no? Por ejemplo, no le gustaba Carlos Fuentes, no le gustaba La región más transparente de Carlos Fuentes, pero ella lo decía y lo escribía, ¿no? Había un señor muy poderoso en la cultura de aquel entonces que era Fernando Benítez, y a ella le parecía que pues, no era tan bueno en realidad, ¿no? Pero ella además lo decía. Entonces, claro, era una mujer muy honesta, muy crítica, que decía lo que pensaba, y todo eso se fue acumulando para llegar a esta media hora terrible, y es que el movimiento del 68, del que no abundaremos mucho, ¿no? Porque espero que todos sepamos, y porque es ahora sí que muy largo de contar, pero el hecho es que fue un movimiento de masas, fue un movimiento que tomó este zócalo muchas veces, pues fue brutalmente masacrado en el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, ahí en Tlatelolco, y estaba a unos días de celebrarse las Olimpiadas, y claro que, bueno, la decisión del gobierno fue ahogar en sangre el movimiento estudiantil, pero eso les generó un problema político muy grave, ¿no? Hay que reconocer, Octavio Paz, con todos sus defectos anteriores y posteriores, fue el único funcionario que dijo: yo renuncio, no puedo representar un gobierno así. Pero entonces el gobierno lo que hace es pues ver ahora sí que quién la paga, y entre esas a un estudiante a quien después se le ha acusado de que posiblemente estaba infiltrado, él me lo dijo a mí, me dijo: a mí me torturaron para decir lo que yo dije, lo sacaron en el campo militar número 1, lo pusieron en una conferencia de prensa y él dijo: a mí Elena Garro me ofreció el apoyo de Carlos Madrazo, ¿no? Para el movimiento estudiantil. ¿Qué era lo que quería el gobierno? Decir: este no era un movimiento legítimo, este no era un movimiento popular, no era un movimiento real, ¿no? Esto estaba, digamos, en una conspiración de quién sabe quién para desestabilizar al gobierno antes de las Olimpiadas. Entonces, esta versión, digamos, nutría eso, y Elena Garro, por supuesto, al ver, al otro día de esas declaraciones, al ver su rostro en primera plana de los periódicos, entró en pánico. Ella era una mujer rubia y se fue a teñir el cabello de negro, ¿no? Y entonces lo que se le ocurrió, pues como para deslindarse, fue citar a una conferencia de prensa y en una pensioncita, además recibió una llamada en su casa diciéndole que había un coche bomba, que se tenía que ir. Ella pues todavía más pánico, entonces se mete a una pensioncita allí en la colonia Juárez, y desde ahí convoca una conferencia de prensa para decir lo que razonablemente tenía que decir cualquier persona en su situación: era: yo no tengo nada que ver en esa supuesta conspiración, ¿no? Pero después, a pregunta de mis colegas reporteros de aquella época, que posiblemente también eran preguntas sembradas por el gobierno, le dijeron: bueno, entonces si tú no fuiste, ¿quién fue? ¿No? Y entonces ella se le ocurre decir algo que ella ya había escrito, y ella dice: los intelectuales, ¿no? Los intelectuales, ella dice: yo no di nombres, pero el hecho es que al otro día en los periódicos dijeron que ella había dicho 500 nombres, ¿no? Y bueno, por supuesto que la gente que se vio reflejada el otro día en los periódicos, Carlos Monsiváis, Luis Villoro, Leonora Carrington, pues se llenaron de miedo, se llenaron de pánico. Algunos huyeron del país. Leonora Carrington agarró a su familia y se fue del país, ¿no? Su marido, Gabriel Báez, pues venía de huir del Holocausto, ¿no? Entonces, pues para ellos era una cosa realmente grave. Otros se escondieron, pero por supuesto que de ahí se marcó un larguísimo exilio de Elena Garro, un exilio real en el sentido de que se fue de este país, pero un exilio también literario,
¿no? O sea, ella es expulsada de la vida literaria mexicana, primero en lo concreto, o sea, ella dice, yo fui a tocar puertas a pedir ayuda y nadie me abría, ¿no? Así que los más atrevidos se atrevían a decirme, vete por favor, ¿no? Y los demás pues ni le contestaban, ¿no? Monsiváis dijo, Elena Garro es la cantante del año, ¿no? O sea, se empiezan a acumular estos resentimientos que en realidad Elena, pues sí, efectivamente cometió el error, cometió una gran torpeza, pero ella venía de ser acusada injustamente por el gobierno mexicano, ¿no? A través de una persona forzada, torturada, de haber participado en una intriga que ni siquiera existía, ¿no? Ni siquiera existió el movimiento estudiantil, un movimiento genuino, un movimiento real. En fin, el caso es que Elena Garro vivió todavía 30 años más, del 68 hasta el 98, y fueron 30 años en los que nos la perdimos literalmente, ¿no? Nos la perdimos como lectores, 30 años en los que ella no dejó de escribir, ¿no? Dejó de publicar durante casi 2 décadas, porque estaba realmente expulsada, exiliada, pero no dejó de escribir, retomó muchas obras que traía en el baúl y vivió entre Estados Unidos, España, Francia, regresó a México en 1993 a una vida difícil, ¿no? A una vida difícil, todavía muy incómoda su presencia, mucha gente no estaba, lista pues para la reincorporación de Elena Garro, y para mí fue tremendo porque yo todavía, 20 años después de su muerte, cuando entrevisté a gente que la conocían, todavía generaba incomodidad, ¿no? Todavía algunos hijos de aquellas personas que Elena Garro había señalado o supuestamente señalado de estar atrás del movimiento estudiantil, todavía me decían, ay no, yo no quiero hablar de ella, no pongas mi nombre, ¿no? Y habían pasado 20 años de la muerte de Elena Garro, ¿no? Ellos ya no les había afectado directamente, eran hijos de aquella generación. Entonces, bueno, creo que efectivamente es el libro lo que trata de contar un poco es el retrato del gran ascenso y auge de una extraordinaria figura literaria. Yo los invito muchísimo a que lean las novelas. Hay muchas novelas breves muy bonitas, y Matarazzo no llamó, ¿no? Una novela más muy política, muy hermosa. Sus cuentos, sus obras de teatro. Sí hay por ahí 1 o 2 libros que son menos buenos que otros, porque también a todos estos libros que ella siguió escribiendo después del exilio, nos enseñaron a leerlos de manera muy negativa, decir, no, son libros en los que nada más se está vengando de Octavio Paz, son libros descuidados, resentidos, y no es cierto, no es verdad. Algunos de esos libros son brillantes, son además muy modernos, están muy avanzados literariamente, son de una extraordinaria propuesta, ¿no? Bueno, el hecho es que ella regresa en el 93, empieza a publicar otra vez, sus libros se editan en ediciones pequeñas, se pasan de mano en mano, varios libros se tenían que leer en volúmenes que estaban pegados con diurex, porque eran tantos los lectores que se los habían pasado, ¿no? Eso afortunadamente se ha ido corrigiendo. El Fondo de Cultura Económica ha recuperado muchas de las obras de Elena Garro, otras editoriales comerciales también. Está este cuento maravilloso editado por la UNAM. Entonces, ahora creo, yo por eso digo, estos 25 años también han sido un poco de cómo se ha ido recuperando el reino de Elena Garro, ¿no? La metáfora, gracias por decirlo, Socorro, a lo mejor no es tan afortunada, pero sí en el sentido de que hemos ido liberándonos de los prejuicios que no nos dejaban leer a esta gran escritora, y la podemos volver a leer como lo que fue, como una gran exponente de las letras no solo mexicanas, iberoamericanas en el siglo XX, ¿no? Por eso yo hablo de que ahora estamos viendo la recuperación del reino, ¿no? El reino recuperado de Elena Garro. La podemos leer, como muy bien dice Socorro, ya no como la esposa de Octavio Paz, ¿no? Que yo cuento un poco el matrimonio con Octavio Paz, porque me parece que también son cosas de las que hay que hablar, que no hay que negarlas, invisibilizarlas, que no hay que tener tótems en la literatura, ¿no? Los escritores son personas
como cualquiera, con errores, con, con actos de machismo, es decir, todos son seres humanos, ¿no? Entonces, también es una revisión crítica de Elena, de la propia Elena, que ese es uno de los errores que cometió. Al ser una mujer tan honesta, tan clara, tan franca, pues también se ganó muchos enemigos, ¿no? Que por supuesto se la cobraron. También es una visión de cómo fue ese matrimonio, de las circunstancias de Octavio Paz, todo prácticamente reconstruido con testimonios de primera mano. Me beneficié del trabajo de otros colegas, de Rafael Cabrera, un periodista que reconstruye muy bien muchas fases de la vida de Elena Garro, y de las colegas escritoras que ya mencionó Socorro. Quiero añadir a Nora de la Cruz, a otro escritor hombre muy garriano, Genei Beltrán Félix, que también ha promovido mucho la relectura de Elena Garro. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una vida extraordinaria, es una vida apasionante. Este libro es una aproximación a esa vida y una invitación a leer una extraordinaria obra. Por favor, no se van a arrepentir de abrir prácticamente cualquier libro de Elena Garro. Está fresca su obra, está fresco su manejo del lenguaje. Tenía un gran oído para el habla popular. Ella creció en Iguala, en la Iguala posterior a la Guerra Cristera. Le tocaron las masacres de la Guerra Cristera. Ella creció entre las cocineras. Ella era una mujer, digamos, de una familia con cierta posición social. Entonces pudo combinar muy bien su oído popular y también su mirada hacia las clases más altas, ¿no? Cuando ella llega a vivir a la Ciudad de México, su tío era nada menos que el jefe de gobierno de esta ciudad, el Martí Batres de aquella época. Entonces, bueno, pues ella tuvo no solo la circunstancia de mirar mucho, sino también de poder comprender mucho, ¿no? Entonces, bueno, esa es Elena Garro, es una extraordinaria escritora, y pues estoy muy agradecido con todas y todos, y sobre todo contigo, Socorro, por tu muy generosa lectura y tus comentarios. Muchas gracias. Yo nada más quería comentar por como el corazón de alguna manera del libro tiene que ver con esa media hora, que realmente tratemos de imaginarnos, porque parecería como, pues ahí dijo unas tonterías, ¿por qué la reacción fue así, no? Pero estaban en medio del terror, o sea, acababan de ver lo que el Estado podía hacer. Habían aplastado a esa protesta estudiantil, se habían asesinado a esos muchachos. Estaba aterrorizada, por supuesto, y ese terror se quedó en ella. Por eso después decían que era paranoica, que era muchas cosas, que tenía muchos temores, que no eran infundados. Vean de lo que estaba escapándose, ¿no? Entonces, tratar de comprender me parece una de las principales cosas a las que nos puede mover la literatura y tu libro, Emiliano. Nos piden que anunciamos que van a regalar el libro, que este es el primer regalo de la feria. Bravo a la feria. No, perdón, y nada más para añadir muy rápidamente a lo que dice Socorro. Cuando Elena Garro termina de decidirse por el exilio, es cuando muere Carlos Madrazo, que era, digamos, de alguna manera su jefe político. Muere en un avionazo. O sea, el avión en el que iba con su esposa, y creo que no me acuerdo si sus hijos, pero iba el Pelón Osuna, este tenista, que va a ser el tenista más importante, se estrella en Monterrey, ¿no? Y bueno, incluso los descendientes de Madrazo dicen que fue un atentado. No lo sé, los crímenes de Estado dicen que nunca se esclarecen, pero el hecho es que Elena Garro lo leyó así, dijo, si están dispuestos a matar al que fue presidente del PRI, ¿qué no estarían dispuestos a hacer, no? Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo, exigir, pedir, reclamar? ¿Habrá libro para todas y todos? Aquí hay una mano.
no te me mates, Emiliano. Bueno, nada más un comentario. La próxima vez que hablen de Octavio Paz, pueden referirse a como el marido de Elena Me Garro. parece muy buena idea, señor. El marido de Elena Garro. A ver, en este momento vamos a empezar. No se paren de su lugar. Vamos a ir uno por uno repartiéndoles los libros. En lo que hacemos además la configuración. De entrada, darle las gracias, Emiliano, por confiar en la Brigada para la Ley y Libertad y en la Secretaría de Cultura y darnos este regalo y decidir que este regalo era para ustedes, era gratuito y era en una feria de libro. Así que muchísimas gracias, muchas gracias, Socorro, por presentarlo. ¿Sí? Creo que el mejor fomento a la lectura viene de parte de los propios lectores. En este momento nuestros compañeros van a empezar a repartir libros, paciencia, ¿ok? Quiero decirles que en cuanto ya logremos tener todos, Emiliano se va a bajar aquí adelante y les vamos a pedir a todos que levanten la mano, enseñen su libro para poder tomar una foto, ¿no? Y que quede constancia de este regalo de libros. Así que paciencia, yo tengo que hacer todo, hablar aquí arriba, entregar libros, así que denme un segundito. Te podemos ayudar. No, pues es un honor de verdad que hayan venido aquí a esta feria. Además es un honor abrir la feria como primera actividad literaria, hablando de una escritora tan poderosa, tan potente. Yo pienso, Socorro, que la presencia, la literatura de Elena Garro es tan potente que 25 años después seguimos hablando de ella, nos convoca, ¿no? Eso es lo que pasa con la gran literatura, con la buena literatura, que nos sigue hablando a nosotros, nos sigue revelando aspectos de nosotros, de nuestra vida cotidiana y lo que decía hace un momento, de esta sociedad que tiene tantos desafíos enfrente. Eso lo van a ver en la obra de Elena Garro. Por eso parece, tú lo señalabas muy bien, es una obra vigente, es una autora que nos sigue mirando a los ojos. Entonces, pues no desviemos la mirada, vamos a conversar con ella, ¿no? Sí. Aquí hay una mano, con mucho gusto. Yo me acerco. Soy Teresa Marín. Muchas gracias por su crítica, que estuvo al principio fuerte, pero luego ya la reconstruye y la engrandece. Gracias. Felicidades, maestro Emiliano. Una pregunta dentro de lo neófita que soy en la lectura mexicana. ¿Existe alguna equivalencia entre, no sé si la palabra equivalencia sea correcta, alguna correlación entre Elena Garro y Rosario Castellanos? Esa es una pregunta. Y la otra es si tenemos otras obras tuyas para seguirte en tu muchas obra. gracias. Bueno, yo sé, sí. Muchísimas gracias por su pregunta. Le contesto primero a la segunda, que está más fácil. Sí, hay otros 4 libros míos, quizá alguno se consiga aquí en la feria. El más reciente se llama Golondrinas, es la crónica de un barrio de Catepec. Está en el stand de Random House con el sello de Debate. Ese libro se publicó el año pasado y por ahí debe estar. Tengo otros libros de crónica, tengo uno que se llama Ovejas Negras, otro que se llama Los Hijos de la Ira y otro que se llama Obra Negra. Este es mi quinto libro. Entonces, muchas gracias. Y en Océano está. No hay quinto malo, exactamente. Y bueno, a mí me parece fascinante Rosario Castellanos, me parece que no es la camarera. Sí, que para nada es la camarera. Por ejemplo, Rosario Castellanos es una gran poeta, ¿no? Y la poesía de Elena Garro, que sí tiene poesía, es una poesía que aparentemente más bien escribió para ella, más bien era como un diario que escribía en verso. Pero como poeta me parece que Rosario Castellanos pues es brillante. Balún Canán, pues creo que es una novela que nadie se debería de perder, ¿no? Además, este testimonio de lo que era
Chiapas, un Chiapas todavía esclavista en el siglo XX, ¿no? Escrito con una prosa extraordinaria, su primera novela, ¿no? O sea, Rosario Castellanos, y le ha pasado un poco también como con Elena, las generaciones nuestras de Socorro y la mía la han redescubierto, le han hecho películas, ¿no? Entonces, pues sí, de acuerdo en que es una extraordinaria escritora, Rosario. Les pido por favor un aplauso enorme para Socorro y para Emiliano. Quiero invitarlos a Socorro y Emiliano que se queden a la charla que vamos a tener a continuación, que es con el fotógrafo Alex Waterhouse. Y vamos a tener la charla, damos un recorrido literal enfrente donde tenemos sus fotos y la firma de Emiliano va a ser terminando ese recorrido, ¿ok? Entonces, paciencia, no se muevan del escenario, le va a firmar a todo el mundo, nomás que termine esta charla. Quiero decirles que les tengo regalos de parte de la feria. Son los 8 títulos que se van a editar en esta feria, así que les pido por favor un aplauso. Hacemos una reconfiguración rápida de escenario y paciencia, ahí van el resto de nuestros compañeros entregando libros. Es un poco complicado, así que bueno, paciencia. Quiero decirles que ya está, déjenme ver cómo vamos atrás con transmisiones, denme un segundo. Listos, adelante. Hacemos cambio de eso, siéntense en el público. Paciencia en lo que entregamos al resto de los libros y les pido por favor un aplauso enorme y que suba a este escenario. Sí, exacto. Es más, pónganse, yo se las tomo. Espérense. Aguanten porque se van a tomar aquí para que se vea todo el público, por favor. 1, 2, 3. Listos. Hecho. Listo. Les pido por favor un aplauso y que suba al escenario fotógrafo canadiense Alex Waterhouse. Bienvenido, Alex, a este escenario. Bienvenido, Alex, a este escenario. Quiero contarles, cambio el micrófono.